Pues bueno, concretamente aquí hemos tenido la suerte de poder llegar hasta aquí a comer unas alubias. Algo tan sencillo como unas alubias de Tolosa, pero bueno, pues con este paraje, en este sitio donde estamos y cocinadas por Roberto del restaurante Frontón, realmente creo que vamos a disfrutar de uno de los platos esenciales, yo creo, de la cocina vasca, la alubia de Tolosa. He encontrado a Tolosa preciosa, ha sido estupendo, hacía un tiempo estupendo, las calles estaban fantásticas. Hacía mucho tiempo que no estaba en Tolosa y para mí ha sido una mañana de descubrimiento. Me está pasando en general con el Goierri, que lo encuentro súper limpio, ordenado. Se ha trabajado muy bien aquí con la gente y ha sido una gloria elegir las alubias, comprar un poco de chacolí. Aunque lo más interesante le ha tocado a él, porque le ha tocado las morcillas y entonces... Bueno, a mí me ha tocado el mercado de Ordicia, que esta mañana estaba pletórico, como siempre, como todos los miércoles. Unos puestos de verdura que son como de exposición, los puestos de los quesos, una barbaridad. He podido hacer la compra con David y Jorge, Robin Food, ¡viva Rusia! Y la verdad que compartir un rato con David siempre es maravilloso. Y luego también he tenido ocasión de poder ir a Beasain a por morcilla. Bueno, queríamos hacer esto de la alubia en un contexto de altura y lo más rural posible. ¿Qué es lo que pasa? Que el Goierri ahora mismo en lo rural está de una manera tan bella que pareciera que nos hubiéramos venido a un mirador. En realidad lo que buscábamos era una belleza así, pero no esperábamos que estuviera tan crecida la hierba, tan hermoso el día. Y es para, primero, contar un poco un choco, ¿no? Es una reunión en un choco, comemos y hablamos un poco de lo que hay alrededor de la alubia, que no es solamente lo gastronómico, sino cómo se hace, cómo se come, cómo sirve, para qué sirve, la reunión, el choco, los amigos, el versolari, el canto, la pequeña reunión. Así como a veces en las sociedades, en los chocos, se reúne muchísima gente, queríamos buscar también la manera de potenciar un poco, pues a través del plato, a través de ese contenido que son esas alubias, algo que se produce siempre en torno a una mesa y que yo creo que es mucho más importante incluso que la comida en sí. Lo importante es la gente que se sienta a comer y cómo comparten sus emociones, ¿no? Y a través de esa intimidad, de esa comida, averiguar, indagar, profundizar un poco en la tradición del versolari, que yo creo que de Euskadi para afuera es enormemente desconocida y tiene una gran belleza y un gran sentido. Y como este programa fundamentalmente de lo que va es acercar las emociones que tienen las gentes en los sitios donde habitan, yo creo que puede quedar una pieza emotiva y sincera y, bueno, normal, natural. Bueno, estamos terminando ya la segunda temporada, este es el último programa, nos queda uno más que hacemos Guadalajara y en esta segunda etapa hemos aprendido mucho de la primera, nos ha enseñado mucho la construcción del programa en el primer año, los espectadores también nos han devuelto alguna que otra pauta para contarles mejor el viaje, no sé, tenemos la sensación de que hemos aprendido más nosotros, hemos estado más pendientes de que el programa no pierda profundidad, no pierda esencia, ¿no? A pesar de que ha tenido un gran recibimiento, casi hemos caído un poco en la tentación de si la gente es tan inteligente viendo el programa, nosotros tenemos que llegar un poquito más y esta vez incluso yo creo que hemos mejorado visiones y puntos de vista y vamos aprendiendo mucho del viaje también, que al final aquí de lo que se trata es que nosotros podamos aprender de este viaje y que la gente pueda disfrutar y entender todo los sitios donde nos vamos encontrando, ¿no?